Uno de los mayores misterios observados este año. Llegué a tener hasta 386 escalofríos. Sí, el enigma más profundo es la experiencia en sí misma. Cuando la conciencia está libre y la sensibilidad alcanza su nivel óptimo, nos convertimos en lo que realmente es el universo. En última instancia, todo es una manifestación de la estructura del cerebro, que a su vez refleja el modelo del universo entero. Al observar, en realidad, nos estamos viendo a nosotros mismos. Si sientes que estás despierto, pero aún no logras manifestar lo que deseas, es porque te falta una pieza clave. Y esa pieza es entender cómo tu mente interactúa con el campo que construye la realidad. En mi método, El despertar de la conciencia, revelo cómo aplicar la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg para alinear tu campo neuronal con el látiz y manifestar tus deseos con claridad y poder. No es autoayuda barata, es ciencia de la conciencia aplicada. Haz clic ahora en el enlace en la descripción del video y descubre cómo acceder a tu verdadero poder creador. En el cristianismo y en las tradiciones orientales, fenómenos como la levitación o la transformación de la materia no se consideran fantasías imposibles para el ser humano. El propio Jesús es un claro ejemplo de esto. Dentro del clero tradicional, también se cuentan historias de santos que realizaron proezas sobrenaturales. Místicos católicos como Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son conocidos por haber establecido vínculos profundos con lo divino. Sin embargo, ni los éxtasis de Santa Teresa ni la noche oscura descrita por San Juan de la Cruz superan el caso de San José de Cupertino. Este fraile napolitano, según los relatos, no solo experimentaba intensas vivencias místicas, sino que, en estado de éxtasis, tenía la capacidad de elevarse en el aire. El éxtasis dentro del catolicismo guarda un notable parecido con lo que el budismo llama nirvana, un estado en el cual la conciencia se funde con el todo, sin apegos ni distracciones terrenales. Incluso el propio Buda no consideraba al nirvana como el destino final de la conciencia, sino como una fase seguida por estados cada vez más altos y sofisticados. La conciencia unificada no representa el fin del laberinto, sino apenas el comienzo. En la tradición tibetana, uno de los más destacados maestros de la escuela Mahamudra fue Milarepa. Se dice que este monje y poeta del siglo XI poseía la habilidad de desmaterializar su cuerpo y atravesar objetos sólidos. Al igual que José de Cupertino, también se le atribuía el don de la levitación. Ya en épocas más recientes, durante el auge de los años 60, la meditación trascendental sostenía que tanto el pensamiento como la materia dependían de una matriz esencial. A través de la práctica meditativa, el meditador trascendental podía llegar a entrar en contacto con dicha matriz. Dado que esa matriz representa el origen de todo lo existente, es considerada el estado más puro del universo. En ella, fenómenos como la gravedad no tienen cabida. Por lo tanto, si el meditador logra conectarse con esta fuente en su nivel más elevado, podría liberarse de la fuerza gravitacional y alcanzar la levitación. Son numerosas las doctrinas, tradiciones religiosas y ciencias antiguas que contemplan como posible la modificación de la materia y sus leyes. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Existe alguna teoría seria que haya intentado explicar estas potenciales capacidades sobrehumanas? La respuesta es sí, y fue desarrollada por un científico mexicano con una vasta producción bibliográfica que supera los 50 libros, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Me refiero al Dr. Jacobo Greenberg. Las investigaciones del Dr. Greenberg giraban en torno a la relación entre el cerebro humano y lo que llamamos realidad. Su interés principal era comprender cómo la conciencia humana logra percibir y generar la experiencia. Para ello tuvo que alejarse de lo que él mismo definía como el mito científico y apoyarse en diversas corrientes filosóficas orientales y místicas, como la cábala judía. También realizó un extenso trabajo de campo, estudiando la cosmovisión de diferentes tradiciones chamánicas en varias regiones de México. Como resultado de esta exploración, Greenberg formuló su teoría sintérgica. Sus bases teóricas tienen un vínculo cercano con la historia de Matrix. Al igual que Neo, que solo comienza a transformar la Matrix cuando acepta su papel como el elegido, el ser humano también debe primero aprender a ver la realidad tal y como es, sin filtros ni ilusiones.
Greenberg sostiene que lo que entendemos como realidad no es más que una distorsión creada por el propio cerebro. En Matrix, los humanos ni siquiera tienen conciencia del verdadero estado de su cuerpo físico. Sus mentes son manipuladas por una simulación generada por una inteligencia artificial superior. Para descubrir la verdad, es necesario primero desconectarse de ese programa ilusorio. La Matrix, según Greenberg, se asemeja a lo que él denomina campo neuronal, mientras que la verdadera realidad, dentro de su teoría, recibe el nombre de látiz. De hecho, el concepto de látiz fue tomado por Greenberg de la mecánica cuántica, la cual describe el espacio como un entramado informacional multidimensional, continuo y sin interrupciones, que converge en cada uno de sus puntos. De acuerdo con la teoría sintérgica, el cerebro humano fragmenta la látiz en función de su habilidad para imitarla, y esta capacidad está condicionada por nuestro nivel de conciencia. Según la hipótesis de Greenberg, toda la materia depende de esta red informacional, incluyendo al propio cuerpo humano y su cerebro. Greenberg sostenía que el cerebro humano era la manifestación más sofisticada de la látiz. No solo eso, afirmaba que ambas estructuras compartían la misma forma, es decir, el cerebro habría sido creado a imagen y semejanza de la látiz. Las propuestas del Dr. Jacobo Greenberg estaban sustentadas tanto en tradiciones místicas como en principios de la neurociencia y la física. Las interjas, dentro de su teoría, representan el grado de coherencia informativa observable en un punto determinado de la látiz. En su estado más puro, esta red está libre de materia, leyes o modificaciones, algo muy cercano al concepto de matriz fundamental en la meditación trascendental. Cuando esa látiz se ve alterada, sus interjas disminuyen, lo cual da origen a la materia y a fenómenos como la gravedad. En su nivel más esencial, la látiz carece completamente de gravedad y también de tiempo. Greenberg vinculaba esta estructura fundamental con la luz. Al respecto, el científico escribió: la látiz, en su estado más esencial, es tan atemporal como lo es la temporalidad a la velocidad de la luz. Esta afirmación sugiere que lo que denominamos velocidad de la luz podría ser en realidad una referencia al estado de quietud original de la látiz. La invariabilidad de la velocidad de la luz, sin importar quién la mida, apuntaría en la misma dirección. En otras palabras, parece que la luz, que creemos en movimiento, sería en realidad una expresión del estado inmóvil de la látiz. Tomando como base esa referencia fija, todo lo demás parece desplazarse, y a esa percepción la llamamos tiempo. Para Greenberg, el tiempo no era más que una ilusión, provocada por un nivel reducido de conciencia interior. Esta ilusión es, en efecto, una deformación de la estructura más pura de la látiz, generada por el campo neuronal. Cuando está en su forma más elevada, la látiz abarca simultáneamente el pasado, el presente y el futuro, ocurriendo todo en un eterno y constante ahora. Esto me recordó bastante a los efectos del LSD, dietilamida de ácido lisérgico, en el cerebro humano. Esta sustancia potencia las conexiones neuronales, fortaleciendo la relación entre los hemisferios y los lóbulos cerebrales, al punto de inhibir la región encargada de mantener la noción del yo, permitiendo así que otros procesos más profundos asuman el control y sinteticen la complejidad de la experiencia. El tiempo bajo ese efecto parece ir más lento, pero afirmar que la percepción del tiempo ha sido alterada presupone que existe una forma correcta o estándar de percibirlo, lo cual en realidad no es cierto. Incluso sin el uso de sustancias psicodélicas, la percepción del tiempo varía entre diferentes estados de conciencia. Por ejemplo, cuando estamos estresados, ansiosos o en alerta, sentimos el paso del tiempo con más intensidad que cuando estamos en paz, en estado creativo o en plenitud. El hemisferio izquierdo del cerebro está más relacionado con la percepción temporal, mientras que el derecho, vinculado a una vivencia más global, es visto por Greenberg como el hemisferio con mayor síntec. La actividad del hemisferio derecho se incrementa durante el sueño o la meditación. De hecho, la meditación es uno de los fundamentos centrales del pensamiento de Jacobo Greenberg, al punto de que desarrolló su propio método meditativo. En el video anterior, si aún no lo has visto, el enlace estará apareciendo. En este punto,
reflexionamos sobre las semejanzas entre las figuras de Neo, Cristo y Buda. Los tres pueden interpretarse como encarnaciones de un mismo arquetipo: el sí mismo, la unidad, el uno, el integrador. ¿Y quién cumple ese papel de integrar? Aquel que observa. El vipassana es una de las prácticas de meditación budista más conocidas. Inicialmente, se enfoca en observar la respiración y gradualmente va incorporando otros aspectos de la experiencia, como las sensaciones físicas o los pensamientos. La meditación autoalusiva, propuesta por Jacobo Greenberg, podría considerarse una evolución del vipassana, pero llevada a un nivel más complejo, donde se observan múltiples componentes de la experiencia de forma simultánea. En niveles avanzados tanto del vipassana como de esta meditación autoevolutiva, se diluyen las fronteras entre mente y cuerpo, entre lo interno y lo externo, y entre el observador y lo observado. El meditador comprende que lo interno refleja lo externo. Así, desaparecen las nociones de dentro y fuera. No hay diferencia entre el sujeto que observa y el objeto observado. Todo es parte de una compleja red de causas interdependientes. Llega un momento en el que, al lograr una observación simultánea de todos los elementos de la experiencia, ocurre algo muy peculiar. Se cruza un umbral y uno entra en contacto consigo mismo. Pero ¿quién es ese tú mismo con el que conectas? Es algo que no puede describirse con palabras, ya que está fusionando todos los aspectos. La práctica de observar la observación misma, de manera simultánea, conduce a un punto en el que todas las ideas que tenías sobre ti mismo se disuelven y te conectas con algo que está más allá de cualquier concepto, pero paradójicamente más cerca de ti que nunca. Y también comprendes que ese tú mismo está intrínsecamente unido al todo. Esto puede decirse fácilmente, pero experimentarlo es otra cosa. Intenta enfocar tu atención solo en tu respiración durante 30 minutos, sin se identificar con ningún pensamiento ni emoción, y entenderás por qué hay más personas intentando hacerse millonarias que alcanzar la conciencia de unidad. Para Jacobo Greenberg, términos como nirvana, éxtasis o muerte del ego apuntaban todos a una misma realidad: la conciencia de unidad. Ese es el punto omega, donde el campo neuronal entra en sintonía total con la estructura fundamental de la lattice. Es ahí donde finalmente se percibe la Matrix tal y como es. ¿Alguna vez has escuchado a personas religiosas decir que Dios está en todas partes pero no lo vemos? Pues eso es cierto. El Dios cristiano puede entenderse como una forma simbólica de referirse a la lattice. Lo mismo sucede en el taoísmo. El Tao sería otra interpretación de esa matriz esencial de la que todo proviene. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Sin nombre es el origen del universo. Con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia. Desde el ser, solo percibimos su forma. El sabio antiguo Hermes Trismegisto, cuyas enseñanzas dieron origen al hermetismo y a la alquimia, habría llamado a la lattice de Greenberg la gran mente. Este personaje, una fusión entre los dioses egipcio Tot y griego Hermes, surgió en el contexto de la ocupación romana de Egipto. Durante el Renacimiento, muchos pensadores religiosos lo consideraban un profeta más del cristianismo. Entre ellos se encontraba Giovanni Pico de la Mirandola, quien reflexionó sobre la relación entre el ser humano y la divinidad suprema en estos términos. El supremo artífice, al no poder otorgarle al ser humano una naturaleza fija, quiso concederle la posibilidad de poseer aquello que libremente eligiera. Así que, al crear al hombre como una obra de naturaleza indefinida, lo colocó en el centro del mundo y le dijo: «Oh Adán, no te he dado un lugar específico, ni un rostro determinado, ni un don exclusivo. Lo que tú escojas, lo poseerás. Lo que decidas ser, lo serás». A diferencia de las demás criaturas, que fueron creadas bajo leyes precisas, tú no estás limitado por ninguna barrera. Tendrás el poder de definirte a ti mismo, según tu voluntad. Las bestias desde su nacimiento traen consigo todo lo que llegarán a ser. Los seres espirituales, desde el inicio o poco después, ya son lo que serán para siempre. En cambio, al hombre se le otorgaron semillas de toda clase, gérmenes de toda forma de vida.
Según cómo cultive cada semilla, éstas crecerán y darán su fruto. Si cultiva lo vegetal, será planta. Si lo sensitivo, será animal. Si lo racional, se elevará como ser celestial. Si lo intelectual, se convertirá en ángel o hijo de Dios. Y si no se conforma con nada de lo creado, podrá regresar al centro de su unidad, transformándose en un espíritu unido a Dios en la sagrada soledad del Padre. Fue colocado por encima de todas las cosas, superándolas todas. Para Pico della Mirandola, Dios había concedido al ser humano el libre albedrío para definir su propia naturaleza. Podía dejarse arrastrar por los abismos de sus pasiones, impulsos y deseos terrenales. O bien, dominar su parte instintiva para transformarse en su versión más elevada. Desde esta perspectiva, la conciencia humana tiene la capacidad de unirse con su Creador, siendo el hombre un ser potencialmente divino, capaz de trascender los límites de la carne y reclamar su lugar dentro de la conciencia de unidad. A diferencia de los animales, las plantas o los objetos inertes, que forman parte de la creación sin ser conscientes de ello, el ser humano posee la bendición de saberse parte de un organismo mayor que lo abarca todo. Sobre esta idea, Jacobo Grinberg escribió: «Es tentador pensar que el ser humano eligió de forma voluntaria abandonar el paraíso de la unidad inconsciente con la látiz, para alcanzar el paraíso de la unidad consciente con esa misma látiz. En esta pérdida y ganancia, Dios actuó como cómplice, deseando ser acompañado por un ser tan audaz y elevado como él mismo. A diferencia de las posturas religiosas que ven al hombre como dependiente de un destino ya trazado por una deidad, o del pensamiento objetivista que exalta el egoísmo y la individualidad, tanto Pico della Mirandola como Grinberg coincidían en que el ser humano, como una célula dentro de un organismo mayor, era parte de Dios o de la látiz, como una neurona al cerebro o un árbol al bosque. El verdadero propósito de la existencia radicaba en fundirse con la unidad y comprender que, al entregarse al fluir absoluto del Tao, uno podía descubrir su yo auténtico. Esto implicaba la eliminación de las distorsiones que el campo neuronal ejerce sobre la látiz o la matrix. Es lo que ocurre cuando Neo acepta su verdadera esencia como el unificador destinado a disolver las ilusiones impuestas por las máquinas. Ahora bien, ¿es la conciencia de unidad el nivel más alto que puede alcanzar la conciencia? Buda no lo creía así, y Grinberg compartía esta visión. Para ambos, la unidad no es el final, sino apenas el comienzo del camino. Antes de Grinberg, solo los relatos míticos o el pensamiento mágico ofrecían alguna explicación a los milagros de San José de Cupertino o del místico Milarepa. Pero el neurólogo mexicano encontraría una figura clave que lo ayudaría a desarrollar su teoría sintérgica desde una perspectiva científica. Soy un científico, estudio el funcionamiento del cerebro en el laboratorio y me invitaron a conocer a una mujer llamada Pachita y presenciar sus operaciones. Lo que vi allí desafiaba por completo todo lo que creía saber sobre la realidad. Lo que viví, y que Salvador ya ha descrito bien, me hizo comprender que no puedo establecer un límite para las capacidades humanas. A partir de esa experiencia, no me atrevo a decir que algo es imposible para el ser humano. El cerebro posee un potencial inmenso, y parece que habitamos dentro de un continuo vastísimo cuyos extremos aún ignoramos. Pachita fue uno de los casos más impactantes que investigué. Trabajé con ella durante meses. Tenía pacientes con diversos males, como problemas pulmonares, y de algún modo ella era capaz de detectar exactamente qué les ocurría y qué necesitaban. Si el paciente necesitaba nuevos pulmones, Pachita realizaba una intervención donde retiraba los órganos dañados e introducía otros. Todo esto con las manos desnudas y utilizando únicamente un cuchillo rudimentario. Las operaciones duraban solo unos minutos y ocurrían sin etapas intermedias visibles. Me impactaba la ausencia de procesos intermedios. Pachita sacaba al paciente, hacía el reemplazo del órgano y listo. Era como si no hiciera falta nada más para lograr la integración completa del cuerpo. ¿Cómo conseguía estos milagros? Según ella, cada vez que sucedía algo así, no solo operaciones, sino manipulaciones del corazón, del cerebro
y otros hechos asombrosos, era porque lograba situarse en un nivel de la realidad donde su intención se manifestaba de inmediato. Intenté explicarlo desde múltiples enfoques, pero nunca con resultados satisfactorios. La última idea que he formulado, y que ahora comparto, es la más cercana que tengo. Antes que el cerebro, existe un campo informacional paraespacial con el que interactúa. El resultado final de esa interacción es lo que llamamos realidad perceptual. Esa realidad que se genera es el producto de un proceso cerebral. Una vez creada, adquiere existencia real. Lo que percibimos, colores, formas, existe. No como materia, sino como conciencia. Existe porque es parte del último paso de ese procesamiento, y como tal es real. Según esta visión, Pachita estaba plenamente inmersa en esa conciencia creadora, no en el proceso, sino en el resultado. Y como todo era conciencia, ella podía manipular esa realidad directamente. En ese nivel no hay pasos intermedios. Los objetos que percibimos son manifestaciones finales de la conciencia. Por eso, si alguien logra establecerse completamente en ese plano y no duda de su naturaleza, puede actuar dentro de él con plena eficacia. La colaboración de Greenberg con Pachita se documenta en el volumen 3 de su estudio sobre chamanes en México, así como en sus libros Pachita y Cuauhtémoc, Zinc de las manifestaciones del ser. Las habilidades de Pachita, como materializar órganos y realizar cirugías sin tecnología, también fueron presenciadas por Alejandro Jodorowsky y el psicólogo Stanley Krippner, quienes confirmaron lo observado por Greenberg. En la versión más reciente de su teoría sintérgica, Greenberg analiza con seriedad los poderes de Pachita. Consideraba que ella generaba un campo neuronal en total sintonía con la látiz, lo que alteraba su percepción del tiempo y el espacio, diferente a la de una conciencia común. Nuestra capacidad de modificar la látiz es breve. Cada 50 milisegundos, creamos una imagen visual que se desvanece para dar lugar a otra, unida a la anterior por lo que don Juan Matus llamaba el pegamento de la realidad, que nos da la sensación de continuidad. Lo mismo ocurre con los sonidos, que se entrelazan en un flujo constante de creación y desaparición. Esto lleva a preguntarnos, ¿qué sucedería si pudiéramos prolongar la duración de un estímulo visual? Tal vez podríamos solidificar los objetos surgidos del trabajo del cerebro. En otras palabras, podríamos fijar las distorsiones de la látiz generadas por la interacción con nuestro campo neuronal. No tengo dudas de que esto es posible. De hecho, algunos chamanes mexicanos, como Pachita, eran capaces de materializar objetos, incluso órganos biológicos. La clave para explicar estos fenómenos estaba en la permanencia de la percepción sensorial y del pensamiento. Greenberg ya intuía la relación entre luz, tiempo y conciencia. La paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, comprobada por Alain Aspect en 1982, le ayudó a formular su teoría del potencial transferido. Greenberg afirmaba que, así como dos partículas entrelazadas pueden influenciarse sin importar la distancia, lo mismo ocurre con los cerebros humanos. Cuando sus campos neuronales interactúan en condiciones de alta interia, se enlazan. Esto explicaría fenómenos como la telepatía. Si dos personas meditan juntas, sus campos se conectan y se transfiere información. Greenberg veía esto como un hipercampo, una especie de inconsciente colectivo, pero desde una base neurocientífica. En 1994, intentó demostrar su teoría con un experimento de conexión telepática con un colega en la India. Viajó el 8 de diciembre para preparar todo, pero nunca abordó el vuelo de regreso a México. Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, junto con los avances de su teoría del potencial transferido. Existen muchas teorías sobre su desaparición, pero no entraremos en ellas aquí. Basta con decir que el misterio en torno a su paradero ha captado la atención de todos los que han explorado su obra. Si este contenido te está ayudando de alguna manera y sientes en tu corazón el deseo de contribuir con la continuidad y el crecimiento del canal, puedes hacer una donación a través de PayPal, joseoliveira@gmail.com. Tu generosidad marca la diferencia. Nos ayuda a mantener el canal activo.
alcanzar a más personas y seguir difundiendo conocimiento transformador. Gratitud por caminar junto a nosotros en este viaje.